Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras lecciones en la materia de taller de lectura y redacción 1 de la Escuela Preparatoria Licenciado Antonio Rocha Torre. Vamos a iniciar con nuestro trabajo de clase. Vamos a continuar con la clase del tema de proceso de comunicación, en el cual pues vamos a estar estudiando cómo es que nosotros los seres humanos nos comunicamos y cómo emitimos y generamos mensajes. Lo primero que vamos a hacer es estudiar los elementos del proceso comunicativo. En los elementos del proceso de comunicativo, pues vamos a ver que la transmisión de información mediante ciertas señales, a las cuales nosotros nos vamos a nombrar como código, supone la existencia obviamente de una persona que va a recibir ese mensaje. A esa persona la vamos a nombrar como emisor, que de acuerdo a un determinado código, que va a ser nuestro lenguaje, emite un mensaje con un referente determinado. Esto obviamente lo vamos a realizar con un contexto dado. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que está a nuestro alrededor, los elementos físicos, los elementos psicológicos, los elementos sociales, como por ejemplo en dónde vivimos, con quién vivimos, si podemos hablar, si estamos utilizando una computadora, si estamos utilizando el teléfono celular o si estamos hablando de persona a persona. Este mensaje viaja a través de un canal. ¿Cuál es el canal? Pues puede ser el aire, cuando hablamos de persona a persona, pueden ser los medios electrónicos como el celular, o por ejemplo en este caso el canal es tu computadora y el internet, mediante el cual yo les estoy enviando a ustedes en mis receptores el mensaje y yo que soy el emisor, es decir, yo emito ese mensaje. Y luego tenemos el receptor, que son ustedes, que son quienes van a codificar dicho mensaje de acuerdo a nuestro código, que nosotros somos los generadores de ese código. El lenguaje, la lengua, el idioma o la manera en la que lo escribimos, eso va a ser el código por el cual vamos a enviar nuestro mensaje. Entonces, eso significa que la información o el modelo con el cual compartimos información se va a destacar por ciertos elementos principales, de los cuales no puede faltar el emisor, que en este caso sería yo, que les estoy dando el mensaje, el código, que es la manera en la que se los voy a mandar, el canal, que es cómo va a llegar a ustedes el mensaje, y el receptor, que son ustedes los que decodifican ese mensaje. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un diagrama en el cual vemos cómo es que nosotros realizamos o manejamos estos mensajes, o cómo es que los seres humanos nos comunicamos. Aquí tenemos el contexto, tenemos el referente, tenemos la producción, la comprensión, el código, el canal, el mensaje, el emisor, el receptor, la retroalimentación y nuevamente el contexto. El contexto es todo lo que está alrededor del proceso, es decir, todo aquello que puede interferir dentro de lo que nosotros manejemos como nuestro proceso comunicativo. El emisor es obviamente quien lanza el mensaje, es quien produce ese mensaje, y ese mensaje vamos a tener un referente. Ese referente, es decir, es la manera en la cual nosotros vamos a poder entender el mensaje. Y por medio de un ejercicio de comprensión, ustedes, receptores, van a entender ese mensaje que yo les mandé por un código, el lenguaje, por un canal, la computadora, y el mensaje que es la clase que estamos dando. Y obviamente existe un proceso de retroalimentación. Cuando ustedes están platicando con su novia y con su novio y están platicando y le están diciendo algo a él o a ella, pues él les contesta o ella les contesta, y a eso lo vamos a llamar como retroalimentación. Este modelo que ustedes están viendo en pantalla es el modelo básico de cómo es que nosotros estamos generando la comunicación y cómo se genera este proceso comunicativo, y no solamente se da en nosotros como seres humanos, sino que se da en todas las especies que existen. Todas las especies, ya habíamos visto en la clase pasada, tienen sus propios métodos de comunicación, y todos ellos tienen lo mismo.
un animal o ente que emite el mensaje, la abeja que les va a avisar a las otras abejas que hay polen, el referente que es todo lo que tiene que ver con el mensaje, el código como zumba, el canal, el aire y el mensaje que hay polen, y llega a sus compañeras abejas, y la retroalimentación es que obviamente pues van las otras abejitas a donde aquella abeja está avisando que está existiendo mucho polen. Entonces, este diagrama es básico, pero aplica para cualquier proceso comunicativo, sea, como lo vimos en la clase anterior, comunicación humana o comunicación no humana. Por dar un ejemplo, podemos decir que es una situación semejante a la que se produce cuando una emisora de radio o emisor transmite una noticia. La noticia sería el mensaje a unos oyentes que van a ser los receptores a través de las ondas hertzianas, que es el canal, y en un momento y lugar determinado, es decir, el contexto, y lo hace utilizando la lengua castellana o el español, que sería el código. Aquí vemos resumido el cuadrito que acabamos de ver, en el cual se nos habla sobre un emisor, quien transmite el mensaje, un receptor, quien lo recibe, un canal, las ondas hertzianas, que es como el radio recibe las señales, un contexto, que es el lugar determinado, la situación en la que se da la información, y un código, que sería la lengua que estamos platicando. Bien, vamos a ver algunos elementos, como por ejemplo el elemento de fuente. La fuente es el lugar de donde emana la información, es decir, son los datos, el contenido que se enviará. En conclusión, es de donde nace el mensaje principal. La fuente nos genera un mensaje, nos codifica la información, el cual va a ir a ser transmitido por determinado medio o canal, es decir, la fuente es la que va a determinar qué es lo que se va a decir y por qué medio vamos a dar a entender lo que se va a decir. Y obviamente esto va a producir ciertos efectos, uno de los cuales es enviar la información de retorno, es decir, la retroalimentación, o lo que se conoce en inglés como feedback. El proceso tiene lugar en una situación y en un contexto particular, y sus fases se desarrollan de acuerdo a un plan o programación de comunicación. El emisor o codificador se le llama así a la persona que comunica el mensaje, que pasa a ser recogido por el receptor. El receptor o decodificador se le llama así a la persona que va a recibir el mensaje, y obviamente lo va a interpretar. Obviamente, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues traduciendo el código mediante el cual se envió. Por ejemplo, en un correo electrónico de Juan Pérez, que es el que lo emite, se lo manda a Luis Sánchez, a Gabriela Gómez y a Concepción Garza, y ellos a su vez pueden contestar el mensaje como parte de su recepción. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que nosotros mandamos un mensaje. Aquí tenemos a Isabel Sánchez, a Gerardo Gómez, a Carlos Garza, que son los receptores, son a quienes nosotros les mandamos la información. Y en la parte de abajo nos aparece el mensaje, que obviamente nosotros escribimos. ¿Qué código está? Pues está en el código del lenguaje castellano, y abajo aparece el código del emisor, es decir, quien envía el mensaje. Este es un ejemplo de un correo electrónico, pero pues podemos ver que existen muchos ejemplos en la vida diaria de cómo es que nosotros emitimos y recibimos mensajes. El código es el conjunto de signos y el conjunto de reglas en los que la información que se transmite va a estar cifrada. Es decir, aquellas reglas gramaticales, aquellas reglas de ortografía, aquellas reglas de acentuación, y obviamente la manera en la que lo decimos. Si es hablado, pues existe un código en el habla. Si es escrito, pues existe un código escrito. Entonces el código es todo ese conjunto de signos, normas, reglas
en el cual nosotros vamos a acomodar la información que queremos dar a entender. El código obviamente puede cambiar de acuerdo al lugar en el que lo utilicemos. Por ejemplo, tenemos distintos códigos en español, o puede ser en Perú, en México, en Argentina. Tenemos la frase parecía una verdadera familia, y obviamente este código va a cambiar de acuerdo a las características del lugar o de donde se genera la información. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hablan inglés, pues sería "It seems like to be a real family", que es exactamente el mismo mensaje. La diferencia es que el código se va a realizar de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Si estamos viviendo en un país donde se habla español, como por ejemplo Perú, pues parecía una verdadera familia. Si nosotros estamos viviendo en un país cuyo contexto es que se habla inglés, pues el código cambiaría, y aunque el mensaje es el mismo, pues diríamos "It seems like to be a real family". Un código muy conocido es el código que se conoce como código Morse, que fue inventado por una persona que se apellida Morse, que nos indica las letras del alfabeto de acuerdo a la cantidad de golpes y a la duración de los golpes. Un golpe corto es la A, dos golpes cortos es la B, un golpe corto y un golpe largo es la C, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo cuál es el código de Morse. La codificación es la manera en la cual nosotros vamos a mandar el mensaje. Es el lenguaje, es la forma, es la estructura que va a llevar nuestro mensaje. Obviamente esto es todo el conjunto de reglas, de ya sea gramaticales o de ortografía o de pronunciación, que nos encontremos en el tipo de lenguaje o el tipo de programación en el cual nosotros mandemos nuestro código. Aquí les explicaba, este es el código Morse. Un punto corto y un punto largo es la A, uno largo y tres cortos es la B, uno largo, uno corto, uno largo, uno corto es la C. Ese es el código Morse. Hay otras codificaciones, como por ejemplo aquí que estamos viendo, una codificación por medio de banderas y manuales que se utilizan con fines militares. Ustedes han visto en las películas cuando va a salir un avión de un lugar militar, pues está una persona con distintas banderas. Pues las banderas tienen una codificación. Aquí tenemos el alfabeto de la A a la Z mediante el código de banderas. Generalmente se utilizaba una bandera roja o una bandera amarilla. También podía ser una bandera verde y una bandera roja. Siempre la roja siempre se ha utilizado, pero todo depende de la manera en la que nosotros vamos codificando. Así como ustedes cuando estaban en la secundaria o cuando estaban en la primaria, generalmente las señoritas hacían un alfabeto en código, hacían su propio alfabético y se mandaban cartas secretas. A eso se le denomina código. El mensaje, pues obviamente es la información que contiene el conjunto de signos, es decir, todo lo que nosotros queremos decir. Es todo lo que se dice. Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea que sean transmitidos y codificados por el receptor, para que estos sean captados de la misma manera en la cual nosotros lo queremos decir. Muchas veces decimos algo y nosotros decimos algo que no es lo que queríamos decir. Esto es porque nosotros no codificamos correctamente el mensaje. La idea de aprender a escribir un mensaje o de aprender a crearlo es precisamente que no nos ocurra esta situación, sino que el receptor entienda el mensaje con la misma intención con la que nosotros los emisores lo transmitimos. Existen algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando elaboramos un mensaje. El primero de ellos es que debemos de tener en mente al receptor, es decir, a quién va dirigido el mensaje. Yo no puedo generar un mensaje muy complicado si mis receptores pues van a ser niños de guardería, o no puedo generar un mensaje escrito si por ejemplo la persona a la que se lo voy a enviar no sabe leer,
O no puedo hacer un mensaje oral, no puedo hacer un mensaje en el que yo esté hablando nada más si la persona a la que se lo voy a mandar es una persona que tiene capacidades auditivas disminuidas o no escucha bien. No puedo mandar un mensaje en inglés si la persona pues no sabe inglés. Entonces es muy importante que tengamos en mente al receptor cuando nosotros lancemos o emitamos nuestro mensaje. También, ¿cuál es el segundo punto? Pues debemos de pensar el contenido con anticipación. Es decir, no podemos lanzar un mensaje nada más porque sí, sino que debemos de analizar cuál es la intención que queremos dar con ese mensaje. Debemos de pensar cómo es que lo vamos a estructurar, qué queremos decir, qué código vamos a utilizar, etcétera. Otro punto es que debemos de ser breves, es decir, cuando nosotros mandamos un mensaje o estamos platicando con alguien, pues tiene que ser breve y conciso. Por ejemplo, ¿quieres ir a cenar? Breve y conciso. Sí, no les vamos a dar muchas revueltas de que el otro día iba pasando por el parque y vi que vendían unos elotes a los cuales les ponían crema, queso y lechuga, y por ahí también pasaba una señora que conocí el otro día afuera de la bodega Aurrerá o de Walmart, y ella me dijo que había una receta muy buena en el internet. Entonces te quería preguntar si quieres comer calabazas. Pues no, ¿verdad? Es mucho texto y no es conciso. Podemos revolver a la persona. A lo mejor la persona creyó que le íbamos a invitar a comer elotes, cuando en realidad lo que queríamos decir es que íbamos a comer calabazas. Entonces hay que ser muy concisos. Hay que tener nuestro mensaje de manera breve para poder emitirlo de manera correcta. Y el cuarto punto es que debemos de organizar nuestro mensaje cuidadosamente. Lo más importante debe de ir al principio y así el tema va a ser más claro. Entonces debemos de ver cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a manejar nuestro mensaje, una introducción, la explicación y etcétera. Pero lo más importante debe ser siempre al principio, para que si tú captas la atención de la persona y sigues hablando, pues no pierdan ellos el sentido del mensaje más importante. Porque luego desvariamos o empezamos a hablar de más, etcétera, y la persona sigue escuchando y sigue escuchando, y se aburre, nos deja de escuchar, y si decimos lo más importante cuando ya están aburridos, pues obviamente no nos van a poner atención y se va a perder el sentido del mensaje. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el canal. El canal es el medio físico por el cual vamos a transmitir nuestro mensaje. El canal físico por donde va a pasar nuestra información. Por ejemplo, por el teléfono, ese es un canal. El gestor de datos es otro canal. La computadora es otro canal. Ustedes que estudiaron en secundaria y que vieron el Aprende en Casa, pues la televisión era otro canal. Cuando nosotros estamos en vivo y estamos platicando, pues el aire es otro canal. Entonces el canal es el medio físico por el cual se va a transmitir la información. El referente es el objeto o la entidad real a que el signo remite. Es la realidad que es percibida gracias al mensaje y comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. Es decir, pues vamos a preparar un cartel en el cual vamos a decir que está prohibido correr. Entonces todo lo que nosotros coloquemos en el mensaje de prohibido correr, la persona corriendo, el símbolo de prohibido, etcétera, todo eso es el referente. La situación, que también es conocida como contexto, es el medio o el conjunto de circunstancias que rodean al acto de la comunicación, es decir, al momento en el cual nosotros estamos emitiendo el mensaje, y también debemos de considerar al momento en el que el receptor va a recibir el mensaje. Y en ocasiones el contexto, la situación, determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. Cuando nosotros enviamos un mensaje codificado para nuestra era o nuestra época o nuestra situación actual, a lo mejor una persona lo puede leer o lo puede ver en el futuro, y a lo mejor su contexto es distinto, razón por la cual pues puede cambiar el significado del mensaje. Hay un episodio de Los Simpsons muy bueno en el cual
nos hablan sobre que anteriormente pues estaba permitido ver o algunas acciones racistas o algunas acciones discriminatorias pues eran graciosas en el momento en el que se grabó ese episodio, pero actualmente ya se considera racista, se considera misógino, se considera ofensivo, y ahí mismo nos dicen que en ocasiones un mensaje que se consideraba correcto en un tiempo y que se entendió y que se disfrutó, en otros tiempos puede significar otra cosa, puede ser algo distinto, etcétera. Bien, por ejemplo, aquí vamos a leer ese texto, nos dice, Pancracia se ha peleado con su novio, su casi esposo, Guasalberto. Lo ha visto conversando abrazado con su super enemiga en el parque. Y como ella es una celosa compulsiva, ahora pues está furiosa, enojada, encerrada en su casa sin querer hablar con nadie y piensa, en el momento en el que vea a Guasalberto, le voy a decir que, que lo nuestro se acabó para siempre y que no lo quiero volver a ver nunca más en la vida. En ese instante suena la puerta. Debe ser él, piensa ella. Tenía razón, era él. Pancracia abre la puerta para echarlo de su casa cuando escucha mariachis y hay un concierto entero para ella. Y ve a Guasalberto con 12 docenas de rosas en su puerta y manda al tacho todo lo que pensó antes y dice, ay Guasa, no te hubieras molestado. Este es un ejemplo de cómo la situación puede llegar a cambiar el mensaje. Ella estaba súper enojada porque pues vio a Guasalberto platicando con otra mujer, pero a lo mejor no sabe que la otra mujer estaba vendiendo las flores o la otra mujer en el contacto para contratar el mariachi. Entonces ella ya tenía un mensaje que tenía que dar y ese mensaje fue modificado por el contexto, por la situación en la cual lo lanzó. Como ya no, cuando vio a los mariachis y vio a las flores, etcétera, ya no estaba enojada, pues el mensaje cambió completamente a lo que principalmente quería decir. Cuando nos comunicamos, pues existen ciertos problemas de comunicación. A esos problemas de comunicación los vamos a conocer como interferencias o barreras. La interferencia o barrera va a ser cualquier perturbación que sufra la señal del proceso comunicativo. Sí se puede dar en cualquiera de esos elementos. Son distorsiones del sonido en la conversación o distorsiones en la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción de la persona a la que le estamos hablando, o si el alumno no atiende porque esté en silencio. Es decir, la interferencia o barrera son todas aquellas situaciones que nos van a hacer más difícil comunicar. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en línea y a lo mejor se cayó el poste de la casa que está cerquita de Petronila y pues Petronila ya no se puede conectar a la clase en línea, entonces esa es una interferencia, esa es una barrera comunicativa. A lo mejor estamos platicando y estamos expresando la clase, algunos de ustedes lo están viendo en el celular y a lo mejor Guasalberto lo está viendo en el celular y de repente pues le entra una llamada y le tapa la pantalla y empieza a moverle y se le traban los dedos y le mueve y se le traba el celular. Esa es una interferencia y que también podemos manejar como barrera. Entonces, la interferencia o barrera es cualquier perturbación que sufra la señal del proceso comunicativo. ¿Qué factores intervienen con la comunicación? Es decir, ¿qué barreras nos podemos encontrar? Pues podemos encontrar la información escasa, es decir, que no hay suficiente información para que el receptor entienda el mensaje, distancias de información,
Es decir, no es exactamente lo mismo una información para las personas que viven por ejemplo, en San Luis Potosí, que las personas que viven en la Ciudad de México, que las personas que viven en Perú o las personas que viven en Argentina. Aunque nosotros utilicemos un lenguaje común, que es el español, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, las palabras tienen un significado u otro significado. Entonces, las distancias de información, los lugares en los que se habla, pueden ser una barrera comunicativa. Tenemos la falta de coordinación, es decir, que no nos pongamos de acuerdo. Yo a ustedes les digo, no, pues es que vamos a tener sesión por Google Meet el martes a las 5 de la tarde. Y ustedes se conectan a las 6:30 cuando ya no tenemos clase. Entonces, si no nos coordinamos para poder tener una comunicación efectiva y asertiva, pues obviamente vamos a tener esos factores que no nos permiten continuar. Luego tenemos la comunicación apresurada, cuando llevamos mucha prisa o hablamos muy rápido, etcétera. Podemos cometer ciertos errores de dicción o podemos cometer errores ya mencionados, como que no decimos la información completa porque vamos muy apresurados, etcétera. Que nos podemos salir de los canales normales, que no sepamos escuchar, que nos confundamos en las definiciones, que saquemos conclusiones prematuras, como en este caso de Petronila, que vio a Guasalberto con una muchacha y ella automáticamente se puso celosa. Las diferencias de conocimientos y expresiones, la diferencia de personalidad e intereses, la falta del todo al dar las instrucciones o la creencia en que lo sabemos todo, es decir, que no nos permitamos escuchar la intención comunicativa que tenga el receptor. Estas son solamente algunos de los factores que pueden intervenir en el proceso comunicativo. Ahora vamos a hablar de la retroalimentación. La retroalimentación es un elemento sumamente importante dentro de nuestro proceso comunicativo. Siempre y cuando se reciba una respuesta, una actitud o una conducta que sea deseada o no. Y esto nos va a permitir que se logre la interacción entre emisor y receptor. Esta puede ser positiva cuando se fomenta la comunicación, o puede ser negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay retroalimentación, solamente se informa, no se comunica. Para que exista comunicación debemos de entender que debe de existir retroalimentación. Si yo nada más hablo y hablo y hablo y nunca llego a tener esa comunicación con ustedes, pues solamente estoy emitiendo información, no estoy recibiendo información por parte de ustedes, por lo tanto no existe comunicación. Ejemplo, la clase anterior que estuvimos por Google Meet, pues era una clase en la cual ustedes estaban en línea y me podían hablar y me podían retroalimentar todo lo que yo les decía, y les decía, ¿tienen dudas hasta este punto? Y ya ustedes me decían sí o no entendí, etcétera. Eso se le llama comunicación. La sesión del día de hoy, en el cual yo solamente les estoy mandando información y les estoy mandando información, etcétera, ahí no hay comunicación, ahí solamente hay emisión de información. Pero al momento en el que yo voy a colocar un foro de dudas, en el cual ustedes me van a poder colocar, oiga profe, es que yo no entendí qué es la retroalimentación, oiga profe, es que yo no entendí qué es la codificación, y yo les pueda responder a ustedes, entonces sí va a haber comunicación. Entonces ahí transformamos el canal meramente informativo, donde yo les doy y les doy información, para convertirlo en un canal comunicativo, donde yo les doy información, ustedes la van a analizar y me van a mandar mensaje en el cual ustedes me van a decir, profe, es que yo no entendí tal parte, o profe, es que sí me gustó tu clase, o profe, etcétera, y yo les voy a poder contestar a ustedes. A eso se le llama comunicación, porque va a haber comunicación o va a haber información en ambas vías, en ambos sentidos. ¿Cuáles son las características de la retroalimentación? La primera es que la retroalimentación es útil para enriquecer la información del emisor. La segunda es que es descriptiva, es decir, me va a permitir ahondar
en las descripciones de lo que ustedes me entiendan. Yo les hablo, no, pues es que el emisor es esto y esto y esto y esto. Retroalimentación, profe, es que yo no entendí qué es el código que lanza el emisor, y entonces yo empiezo a ser más descriptivo o les explico de una manera más sencilla cuáles son los elementos que ustedes no entendieron. Tiene que ser más específica, es decir, que es una manera en la que nos va a indicar si se entendió o no se entendió el mensaje. Y tiene que ser oportuna, es decir, en el lugar y contexto adecuados. Yo no les puedo mandar este mensaje y yo no les puedo mandar este video en la hora en la que ustedes tienen la clase de matemáticas, porque ustedes van a estar en matemáticas. Entonces yo no se los puedo poner a esa hora. Yo a ustedes se los voy a colocar para que ustedes los vean en el lugar y en el contexto adecuado. ¿Cuál va a ser el lugar adecuado? Pues su casa con su computadora en la hora de nuestra materia. Ese va a ser el contexto adecuado. Bien, y aquí tenemos pues algunos ejemplos de cómo es la fuente, el emisor, el mensaje, el código, la recepción, la decodificación, etc. Es decir, aquí tenemos el receptor que descifra el mensaje, el emisor que es el que lo dice, el mensaje que es lo que se dice, la fuente de donde emana, el código, cómo lo vamos a decir, el medio que es el aire, la codificación que es la señal, y obviamente el receptor que es a los que les llega el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y regresamos a nuestro código principal. Tenemos el referente de donde se manda la información, el emisor, quien manda la información, el código o la codificación, el mensaje, el canal, el código, la decodificación y el receptor. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ustedes van a realizar un pequeño foro de discusión. Si ustedes checan, le van a dar en siguiente allá arriba, en donde nos dice que vamos a tener un foro de discusión. En ese foro de discusión ustedes le van a colocar las dudas que ustedes tengan. Y si ustedes ven que uno de sus compañeros tenga alguna duda que ustedes sí hayan entendido, entonces ustedes le van a responder a su compañero qué es lo que ustedes vieron. Aparte de ese foro de discusión, vamos a realizar un pequeño resumen de todo lo que se vio en el video del día de hoy. Ustedes me van a escribir en su libreta en una cuartilla y media lo mucho, un resumen de todo lo que describimos en la clase del día de hoy. Van a participar en el foro y obviamente la participación del foro yo la voy a evaluar en la plataforma, y sus apuntes ustedes le van a tomar a todo lo que hicimos en la clase de hoy. Le van a tomar una fotografía que me la van a mandar en el espacio que voy a habilitar para que ustedes me coloquen dicha información. Les recuerdo que deben de colocar dentro de esa información o la manera en la cual vamos a estructurar nuestra libreta es con los márgenes que vimos en la clase anterior. Un margen rojo con el encabezado que está dividido en número de sesión, fecha, tema. El tema de hoy sigue siendo procesos de la comunicación, y un espacio en blanco para que cuando regresemos en presencial yo les pueda firmar. Entonces, por mi parte, eso es todo. La clase no termina, ustedes continúan realizando las actividades que les solicité, participan en el foro y toman foto de los apuntes que tomaron y me los envían. ¿Sí? Eso sería todo.